Saludos, Añez, Froilán. Buenas noches, amigos televidentes. A propósito del tema, la historia nos recuerda por estos días que hace 118 años Tomás Estrada Palma, en calidad de presidente de turno, y el mandatario estadounidense Theodore Roosevelt firmaron un acuerdo mediante el cual Cuba cedía una considerable porción de tierra y bahía en el oriente, más específicamente en la hoy provincia de Guantánamo. 2 años antes, en 1901, los cubanos se vieron obligados a aceptar un apéndice en la Constitución de la República, la enmienda Platt, si deseaban poner fin a la ocupación militar norteamericana. En dicho documento se le daba potestad a Estados Unidos de intervenir en Cuba cuando lo considerase necesario y forzaba a la isla a vender o arrendar terrenos para el establecimiento de bases navales y carboneras. Desde entonces, una bandera distinta a la que peleó con los mambises ondea allí, para recordarnos que un pedazo de Cuba no es soberano. Base naval en Guantánamo que por demás es ilegal porque los acuerdos que le dieron origen fueron suscritos bajo coerción y la amenaza de una nueva intervención militar norteamericana. La enmienda Platt desapareció, pero sus principios relativos a las tierras para carboneras o estaciones navales quedaron afianzados en un nuevo convenio firmado en 1934. En su letra decía que si Estados Unidos no abandonaba la base o los dos gobiernos acordaban una modificación de sus límites actuales, seguiría teniendo la misma extensión territorial. Se despojaba así a Cuba de la posibilidad de poner fin al contrato, una potestad que solo quedó en manos de la administración norteamericana. Acuerdo sin fecha de caducidad, por tanto obsoleto, porque hace mucho que las circunstancias cambiaron y Cuba no es una neocolonia yanqui. La permanencia de la ilegal base naval de Estados Unidos en Guantánamo califica incluso como un acto de colonialismo. Hay que escuchar las anécdotas de los guantanameros octogenarios para conocer de cerca lo que significaba la presencia militar en la ciudad. Llegó la revolución y el enclave se convirtió en punta de lanza contra el pueblo. Madres perdieron a sus hijos por disparos que salieron de allí. Se orquestaron planes de atentados. En sus inicios buscaron el dominio sobre la cuenca caribeña y estar en línea directa con el estratégico Canal de Panamá. Objetivos que se trastocaron con el tiempo hasta acoger desde el año 2002 un centro de detención a raíz de la guerra contra el terrorismo desatada por la administración de George Bush, el hijo, tras los atentados del 11 de septiembre. En números, en estas 2 décadas, casi 2 décadas, 780 prisioneros han pasado por allí, 500 millones se gastan todos los años en mantener la cárcel. Solo 8 prisioneros han encontrado culpables de actividades terroristas. 8. 40 prisioneros quedan en la actualidad. Cifras, tan solo cifras, pero que no hablan de las múltiples violaciones de derechos humanos que cometen allí los estadounidenses. Detenciones forzadas, torturas, largos encarcelamientos sin presentar cargos. La recién estrenada administración de Joe Biden ha dicho que para el término de su mandato habrá cerrado la cárcel. El exmandatario Barack Obama lo prometió desde su primer día de gobierno. Estuvo 8 años en la Casa Blanca y no pudo cumplir. Con fuerza se escucha hablar del tema en los medios de comunicación, pero se olvida que entre 2013 y 2019 el Congreso estadounidense aprobó leyes del presupuesto de defensa con cláusulas y enmiendas muy específicas que explicitaban y señalaban que no sería destinada ninguna partida para desmantelar la ilegal cárcel. El presupuesto de este 2021 establece la prohibición del uso de fondos federales para la transferencia a Estados Unidos o la liberación de personas detenidas en la cárcel de la base de Guantánamo. Lo deja muy claro el texto, y déjeme leerle esto: extender la prohibición del uso de fondos para cerrar o ceder el control de la base naval de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Biden puede utilizar sus prerrogativas ejecutivas y cerrar la cárcel. Para implementarla necesita dinero. Y ahí es donde se traba el paraguas, porque es el mismo Congreso el que lo aprueba. Veremos si logra apoyo del Capitolio. Mientras, Cuba sigue reclamando la devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, un vestigio y recuerdo del colonialismo y de a dónde nos lleva la historia cuando la soberanía se confunde con el entreguismo y la sumisión. Manténgase informado, la verdad